El secreto del piano olvidado. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas cuando Santiago recibió la noticia. Su abuelo, a quien apenas recordaba, había fallecido hacía una semana, y el abogado de la familia le pidió que visitara la vieja casona en el pueblo. Era una herencia, explicaron, pero más allá de lo material, parecía esconder algo más. Al llegar, el aire estaba cargado de humedad y melancolía. La casa parecía detenida en el tiempo, como si su abuelo hubiera estado esperando que alguien regresara. Entre los muebles cubiertos por sábanas y el polvo que se acumulaba en los rincones, Santiago encontró algo que lo dejó sin aliento. Un piano antiguo, con la madera desgastada y las teclas amarillentas. La última vez que había visto ese piano, tenía apenas 10 años. Recordaba a su abuelo tocándolo mientras un joven misterioso lo observaba desde la sombra. «No lo toques nunca, Santiago», le había dicho su abuelo con voz firme. Pero esa noche, la curiosidad lo venció. Santiago deslizó los dedos sobre las teclas, y una melodía suave emergió. Sin embargo, no estaba solo. Sintió una presencia detrás de él. Al girar se encontró con un hombre alto, de cabello castaño y ojos verdes que lo miraba con intensidad. «¿Quién eres?», preguntó Santiago, retrocediendo un paso. El extraño sonrió con tristeza. «Me llamo Elías, y creo que tenemos algo en común». Santiago lo miró, desconcertado. «¿Cómo entraste aquí? Esta es la casa de mi familia». «Y también fue la mía», respondió Elías, acercándose al piano y acariciando la madera como si le hablara. Su tono era grave, pero suave, como la brisa antes de una tormenta. Santiago no podía apartar la mirada. Había algo hipnótico en él, algo familiar y extraño al mismo tiempo. «¿Qué quieres decir con que fue tu casa?» «Conocí a tu abuelo hace mucho tiempo», confesó Elías. «Fuimos más que amigos, aunque jamás pudimos decirlo en voz alta». «Este piano», hizo una pausa, mirando a Santiago con tristeza, «es lo único que queda de lo que compartimos». La revelación cayó como un relámpago. Santiago no podía imaginar a su abuelo, siempre tan serio y reservado, viviendo una historia de amor secreta. «Eso no puede ser», murmuró, aunque su corazón le decía que sí. Elías suspiró, acercándose a él. Había dolor en su mirada, pero también determinación. «Tu abuelo me dejó algo para ti, un mensaje que debes escuchar. Pero no es tan simple, Santiago. Debes decidir si quieres conocer toda la verdad». Santiago sintió un nudo en la garganta. Por un momento pensó en salir corriendo, en dejar todo atrás, pero algo en la intensidad de Elías lo detuvo. «Quiero saberlo todo». Elías asintió y tocó una tecla del piano. La melodía que surgió no era casual. Era una canción que Santiago recordaba de su infancia. Cada nota parecía abrir una puerta en su mente, y con cada puerta, un recuerdo olvidado salía a la superficie. «Ven conmigo», dijo Elías extendiendo una mano. «La verdad está más cerca de lo que crees, pero tendrás que confiar en mí». Y contra todo instinto, Santiago tomó su mano. Las siguientes noches, Santiago no podía dejar de pensar en las cartas. Las había leído todas, una por una, descubriendo la intensidad del amor que su abuelo había compartido con Elías. Cada palabra estaba cargada de deseo, dolor y una esperanza que nunca se concretó. Sin embargo, había una carta que destacaba sobre las demás. Era la última, escrita en un papel diferente, más viejo y con tinta descolorida. «Elías, si alguna vez encuentras esto, quiero que sepas que mi corazón nunca dejó de ser tuyo. Aunque me casé, aunque seguí adelante, cada canción que toqué en el piano fue para ti. Espero que algún día encuentres la manera de perdonarme. Con amor eterno, Julián». Santiago sintió un dolor agudo en el pecho. Nunca había imaginado que su abuelo pudiera sentir algo tan profundo, algo tan hermoso y trágico al mismo tiempo. Una noche, mientras releía la última carta, escuchó un ruido proveniente del piano. Las teclas parecían tocarse solas, una melodía suave y melancólica que reconoció al instante. Era la canción favorita de su abuelo. Bajó corriendo al salón y encontró a Elías sentado frente al piano, tocando como si estuviera reviviendo un recuerdo. «No puedo quedarme mucho más tiempo», dijo Elías sin levantar la vista. «Pero antes de irme, quiero pedirte algo». «¿Qué cosa?», preguntó Santiago sintiendo una mezcla de anticipación y tristeza. Elías dejó de tocar y lo miró fijamente.
Encuentra tu propio camino, Santiago. No dejes que el miedo te haga repetir la misma historia. Santiago sintió que esas palabras perforaban algo profundo dentro de él. Durante años, había escondido partes de sí mismo, evitando confrontar quién era realmente. Había salido del closet con sus amigos cercanos, pero siempre había mantenido una barrera con su familia, especialmente con su madre, quien todavía vivía aferrada a las tradiciones. Esa noche, mientras la lluvia continuaba cayendo, Santiago tomó una decisión. No permitiría que los secretos y las expectativas de otros definieran su vida. A la mañana siguiente, comenzó a hacer cambios. Llamó a su madre y por primera vez le habló sobre su identidad, sus miedos y su deseo de ser completamente honesto consigo mismo. Fue una conversación difícil, llena de lágrimas y silencios incómodos, pero al final sintió un alivio que no había experimentado nunca antes. Cuando regresó a la sala, encontró el piano cerrado. Elías había desaparecido, pero en el banco del piano había una última carta, escrita con una caligrafía que no era la de su abuelo. Gracias, ama Santiago. Ahora ambos somos libres. Santiago sonrió, sintiendo una paz que nunca había conocido, y mientras tocaba una última melodía en el piano, supo que había algo poderoso en conocer la verdad, en enfrentar el pasado y sobre todo en permitirse amar sin miedo. Estrategias para aumentar la retención en tus videos. 1. Introducción poderosa. Inicia con una escena intrigante, como el descubrimiento del piano o la aparición de Elías, para enganchar desde los primeros segundos. 2. Giros narrativos. Introduce revelaciones inesperadas, como la conexión de Elías con el abuelo, para mantener al espectador interesado. 3. Suspenso y emoción. Termina cada parte con una pregunta o un momento clave, como la carta final, que incite a seguir viendo. 4. Transiciones visuales y musicales. Acompaña el relato con imágenes melancólicas, sonidos del piano y efectos visuales que refuercen el ambiente nostálgico y romántico. ¿Te gustaría que adapte la narrativa al formato de un guión más visual para videos o continúo con más partes del relato? La mano de Elías era cálida, sorprendentemente real, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Santiago lo siguió por la casa, cada paso resonando en el viejo suelo de madera. Subieron las escaleras y Elías lo condujo hasta una habitación que había estado cerrada durante años. Cuando abrió la puerta, Santiago sintió un escalofrío. Era una pequeña biblioteca, con paredes cubiertas de libros y una ventana que daba al jardín trasero, ahora salvaje por el abandono. En el centro, sobre un escritorio de roble, había una caja de madera tallada. Esta caja contiene la verdad, dijo Elías con la voz apenas un susurro, pero no será fácil leerla. Santiago miró la caja con escepticismo y curiosidad. Se inclinó hacia ella, notando los intrincados grabados. Dos figuras entrelazadas, casi ocultas por hojas y ramas. La tapa estaba cerrada con llave. ¿Dónde está la llave?, preguntó volviendo la mirada hacia Elías. Elías sonrió apenas. En el piano. La dejé ahí hace muchos años. Pero tu abuelo, él nunca quiso que la encontraras. Santiago sintió una mezcla de emociones. Confusión, incredulidad y un atisbo de enojo. ¿Por qué su abuelo le habría ocultado algo tan importante? Pero también sabía que no podía detenerse. Regresaron al salón donde estaba el piano, y esta vez Santiago lo examinó con más detenimiento. Después de unos minutos, notó un pequeño compartimento secreto en la parte inferior. Dentro había una llave diminuta y oxidada. Al tomarla sintió un peso invisible sobre sus hombros. ¿Qué hay en esa caja? Cartas, respondió Elías. Cartas que escribimos cuando éramos jóvenes, cuando todavía soñábamos con un futuro juntos. El corazón de Santiago se encogió. La idea de descubrir una faceta desconocida de su abuelo lo emocionaba y lo aterraba al mismo tiempo. De vuelta en la biblioteca, insertó la llave en la cerradura y giró. La tapa se abrió con un leve chasquido. Dentro había un fajo de cartas amarillentas, cuidadosamente atadas con un listón azul. También había una foto en blanco y negro. Dos jóvenes, abrazados junto al piano. Uno de ellos era inconfundiblemente su abuelo. Santiago tomó la primera carta con manos temblorosas y comenzó a leer. Querido Elías, la vida aquí es cada vez más complicada. Mi padre insiste en que debo casarme con María,
pero mi corazón sigue perteneciendo a ti. No sé cuánto tiempo más podré soportar esta mentira. Cada noche toco el piano, esperando que, de alguna forma, la música nos vuelva a unir. Santiago no pudo seguir leyendo. Las lágrimas le nublaron la vista. Era como si una puerta se hubiera abierto en su corazón, dejando entrar toda la tristeza y el amor que su abuelo había guardado en secreto. Elías lo observaba en silencio, con los ojos llenos de una mezcla de nostalgia y resignación. Éramos jóvenes y estábamos enamorados, dijo al fin. Pero no era suficiente. Tu abuelo decidió seguir las reglas de su tiempo, aunque eso significara renunciar a mí. ¿Y tú? Preguntó Santiago con un nudo en la garganta. ¿Qué pasó contigo? Me fui del pueblo, intenté seguir adelante, pero una parte de mí siempre estuvo aquí, con él. Por eso regresé. Quería asegurarme de que alguien descubriera nuestra verdad. Santiago miró las cartas, sintiendo que cada una era un pedazo de su abuelo que nunca había conocido. Pero también había algo más, algo que todavía no entendía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Elías sonrió con una tristeza infinita en los ojos. Porque eres como él, porque sé que en tu corazón hay preguntas que no te atreves a responder, y porque tal vez, al descubrir nuestra historia, puedas encontrar las respuestas que necesitas. Santiago se quedó en silencio, observando a Elías mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas. Sabía que había más por descubrir, más verdades ocultas en esas cartas y en esa casa llena de recuerdos. Y sabía, en lo más profundo, que su vida jamás volvería a ser la misma.